Entonces, si estás en una isla abandonada, ¿preferirías llevarte solo las segundas temporadas de tus series favoritas? ¿O únicamente la primera de cada una? Hace varios años saqué unos videos tratando de responder una pregunta que me hacían mucho. ¿Por qué tantos animes solamente tienen una temporada? O bueno, eso era algo muy común y problemático allá por antes de los años 2016. Ahora mismo es mucho más común o normal que la mayoría de series irrelevantes consigan una segunda temporada o continuaciones. Sí, hablemos de animes y cómo han cambiado su función a través de los años. A finales del anterior milenio, la forma de saber si un manga o serie original se alargaba era mucho más complicada que ahora, inicialmente porque muchas de las series que se transmitían no podían ser calificadas de forma tan directa. Había que transmitir una cantidad mucho mayor de episodios para llegar a conseguir un aproximado de la gente que la consumía en la tele, algo que en sí se agravaba muchísimo más porque resultó que a finales de los años 90 algunas personas optaban por grabar la mayoría de programas nocturnos, causando que no se supiera realmente cuántas personas la consumían en realidad. Eso fue incluso uno de los frustrantes motivos por los que en los años 2000 muchísimas series que se pasaban en altas horas de la noche gozaron de una buena franja de popularidad, pero no llegaron a conseguir muchísima atención y sobre todo dinerito, porque las comerciales y publicidad que salen después de cierto horario de la noche no son muy bien pagados. Sí, recuerden, los comerciales que salen después de la noche son como los de baja atención o baja prioridad, porque obviamente a esa hora hay menos personas viendo la televisión, o sea, pagas menos por la publicidad, ganas menos y no vale la pena poner o transmitir tantos comerciales. Si sabían eso, ¿verdad? Espero que sí, y si no, gracias de nada. ¿Cuál era el método de los animes en ese entonces? En el caso de programas transmitidos en horarios estelares por las mañanas o después de las 6 de la tarde, por donde la gente sale de sus trabajos y llegan de sus clases, pasados los 6 meses que tardaban en salir los VHS o discos, sí, en ese entonces no tenían aún los Blu-rays, eso llegaría hasta después de los 2000. A mí me tocó incluso tener algunos VHS de Dragon Ball, por cierto. Los estudios valorarían qué tanta atención y aumento de ventas hubo en la serie en el caso de ser una adaptación. El reflejo y estadísticas de la audiencia tardaban aproximadamente 3 meses en llegar. La prioridad estaba en captar un nuevo público hasta llegar a una nueva meseta o lugar blanco donde si es la suficiente audiencia mantener la adaptación para seguir explotando la franquicia. Si tiene un éxito inicial en sus ventas y audiencia, pero luego cae o solamente se queda en eso, significa que esta serie tenía un techo, un tope donde en realidad no había muchas más personas interesadas en él. Por lo tanto, su mercado podía ser muy pequeño y era mucho más rentable pasar al siguiente proyecto, con miedo a que tengan una caída y pudieran perder lo que consiguieron. Si es que lo consiguieron, en algunos casos no se conseguía. Si lo miras bien, pocas series lograron sobrepasar esa barrera de siempre estar en una ascendencia continua o llegar a un punto donde no importara cuánto siguieran invirtiendo, ya se había ganado lo suficiente dinero como para vivir toda la vida. Algunos de los pocos que tuvieron un éxito comparable en series serían Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, Naruto, algunas cuantas de Digimon, Los Caballeros del Zodiaco, Pokémon, que ya de por sí tenía los videojuegos, Yu-Gi-Oh también por ahí, y en los últimos 20 años solamente ha habido 3 casos de éxito suficientemente sustentables: El Arte de la Espada en Línea, que es Kiryu y sus hacks, Shingeki no Kyojin y obvio Kimetsu no Yaiba. Obviamente no son comparables con los más viejitos, pero sus franquicias, ojo, no estoy hablando de sus mangas o novelas ligeras, estoy hablando de sus animes, le dieron ese empujón que necesitaban para explotar y volverse franquicias súper exitosas. Lamentablemente Jujutsu Kaisen, aunque es muy popular, aún podría tomarle algunos años para tener este lugar, pero no dudo que probablemente lo consiga. Aún no podemos decir que es comparable con lo que han generado esos 3, pero hey, va muy bien. Para los 2000, el anime tuvo un gran cambio por culpa de varias franquicias que cambiaron la industria. Para los años 2000 hubo un gran cambio en la mayoría de franquicias del anime por causa de alguien. Sí, hablo más o menos del caso de Evangelion y cómo reestructuró el mercado de los animes, causando que casi todos los estudios se fueran a la fregada, ya que muchos, después de caer en pérdidas, decidieron apostar por nuevos proyectos que ya estuvieran en otros medios, como lo serían las novelas ligeras o el manga. El sistema ya era mucho más avanzado, pero también más costoso, sacando en su mayoría solamente bloques de 12 capítulos y en algunos casos OVAs o especiales que se incluían en los Blu-rays. ¿Alguien se acuerda de las OVAs? Esos original video anime. Muchos animes no solamente fueron vendidos como OVAs, o sea, paquetes de Blu-rays. Y es que si se dan cuenta, en la actualidad ya casi nadie vende OVAs, algo que en ese entonces era extremadamente común porque era el objetivo de incentivar a comprar los Blu-rays. Animaban algunos capítulos más, pequeños cortos o material adicional sin censura. El motivante para comprar esos Blu-rays y que saliera muy rentable era encontrar más escenas. Digo, no en todos los casos, pero en algunos casos eso servía
mayoría, ya que el mercado de los Blu-rays era extremadamente rentable. Para que se den una idea, en algunos casos solo se necesitaba entre 3,000 y 4,000 Blu-rays para duplicar su inversión, lo cual tal vez no era suficiente para decir, vamos a sacar unas 2 o 3 temporadas más, pero sí como para forrarse y largarse con el dinero. Ahí lamentablemente fue donde un gran mercado de discos terminó por florecer, prefiriendo en muchos casos animes de una temporada, de cualquier serie que se encontrara, que fuera lo suficientemente atractiva como para vender con la imagen. Una vez que estas temporadas estuvieran consolidadas, llegaría el momento en el que se evaluaran. Si el manga o serie ya era algo conocida, a veces era fácil producir por el comité de inversión, que necesitaba al menos otros 12 capítulos para seguir aumentando su alcance, y que se siguiera hablando de ella algunos meses. Si no era nada conocida la serie, entonces tocaba la difícil tarea de ver las estadísticas de Blu-rays. ¿Cuál fue el margen de ventas en sus novelas ligeras o manga? ¿Este aumentó de una manera considerable? Eso podría servir para decidir si valía la pena sacar otra temporada, o al menos no se iban a la mierda, pero en ese entonces cerraron un montón de estudios. Incluso si lo recuerdan, hace 10 años muchísimos tuvieron crisis económica y tuvieron que estar saltando de lugar en lugar. Igual los resultados o estadísticas podían llegar a tardar hasta 6 meses en reflejarse, siendo este más o menos el tiempo considerable donde se decidía anunciar una siguiente temporada o la cancelación. ¿Cuál era el problema? Bueno, es que en ese entonces también aumentó muchísimo la piratería, al volverse cada vez más un mercado más fácil y común de conseguir en series piratas, también en sitios de internet. Así que como muchísimas de esas series se transmitían en altas horas de la noche, era muchísimo más fácil conseguirlas en otro lugar. Por cierto, aquí se vendían por capítulo, imagínense. También no era culpa de los espectadores, muchísimos querían ver animes o no podían grabarla o no tenían grabadora, teniendo en cuenta que la mayoría de animes, sobre todo los menos conocidos, se transmitían después de la 1 o 2 de la mañana y que en Japón hay que estudiar y un montón de cosas. Pues veo el por qué muchos preferían optar por conseguirlas de manera pirata, o al menos no tan legal. Así que muchas series, por el tipo de mercado, formaron su propio mercado informal, terminando por volverse populares pasado algunos meses o incluso años de su publicación. Sí, no era que te las consiguieran el mismo día que se transmitía, podía tardar semanas o meses para sacar el primer capítulo e irlo sacando los demás poco a poco, ya que al no ser series conocidas desde antes, no valía la pena en el mismo momento de su publicación, desembolsando una gran cantidad de dinero por una serie que no les llamaba en su primer momento, pero terminaba por tomar su atención. Principalmente aquí puedo recalcar que a muchos les llamaba las niñas o las monitas chinas bonitas en las portadas. También fue la época de la masificación comercial, donde en cada temporada de anime se necesitaba encontrar más tiempo de transmisión, por lo que muchísimos animes lamentablemente tuvieron que irse al horario irregular, terminando por pasar más series aún más altas de la noche. Antes solo se transmitían de 4 a 5 animes después de la medianoche. Para inicios del 2005 se estaban transmitiendo hasta las 4 de la mañana. Sí, es el motivo por el que actualmente se transmiten entre 30 y 40 series cada 3 meses. O sea, son diferentes canales, pero incluso ahí está cabrón transmitirlos todos. Sobre todo muchos animes para mayores de 16 años siempre han sido transmitidos después de la medianoche, y eso si bien les va. Igual no se preocupen, este método fue evolucionando poco a poco con el pasar de los años, hasta que a finales del 2010 ya se estaba consolidando. ¿Qué se había decidido en el mercado? Bueno, que la mayoría de series que se adaptaran funcionaran más como un comercial largo de 12 capítulos, un secreto a voces o un tema a voces que ya se venía haciendo desde finales de los 90. Así es, los animes en los 2000 se volverían comerciales largos para aumentar las ganancias en su manga o novela ligera, tratando de recuperar el coste de inversión gracias a los Blu-rays. Aunque si estos lograban ver un potencial mercado en este formato, obviamente la serie volvería en diferentes temporadas, pero en la mayoría de casos pues no pasaba, por culpa de que los DVDs, capítulos en línea y demás se movían hasta 2 o 3 meses tarde. Sí, tu anime favorito de los 2000 solamente era planeado como un material promocional, al cual no se le daba muchísima atención. Igual había gente bien enfermita que se quedaba a medianoche a grabar sus capítulos o a verlos. Eso nunca va a faltar. Hasta a mí me tocaba desvelarme para ver Naruto en Cartoon Network. Ese sería básicamente el motivo por el que muchas series en los 2010 no tenían segundas temporadas, ya que muchas de ellas no llegaron a tener el alcance hasta tiempo después. Por ejemplo, me acuerdo mucho del caso del manga de Naso no Kano Yoex, que en sí no es una serie que destaque mucho por su animación más que por ser un romance, pero se volvió muy popular de este lado del mundo a casi 10 años de su emisión. Aún así, estos métodos cada vez son menos constantes. Hoy en día la mayoría de industria ya es más conocida en un mercado internacional, y muchos animes, como expliqué en mi video de la caída de leche, ahora se plantean para distribuirse no solamente en canales de TV o Blu-rays, sino que tienen un ingreso extra de entrada en algunos servicios de streaming, lo que en muchos casos, sobre todo los animes que son de temporada o promocionales, cubren gran parte o su totalidad en costes de producción, haciendo los productos mucho más seguros. Además, estos tienen mucho más en cuenta la repercusión mediática que puede llegar al conseguirse en servicios de streaming. Por eso ahora todos los animes cuentan con redes sociales en las principales plataformas, o muchísimos promocionales en la casa animadora o productora que tiene sus propios canales de YouTube. Sí, pueden ver los canales de YouTube de la mayoría de estudios o productoras, y aquí están, y ellos son los que publican clips, trailers y demás. El anime donde
donde salió Miku, se dedicó a publicar un montón de clips en su canal de YouTube para promocionar la serie, y eso también ayudó a que se volviera viral, siendo mucho más fácil así notar que un anime está llamando la atención, también valuando el considerable aumento en ventas de mangas o novelas ligeras que esto significan, al menos cada que un anime se estrena. De seguro han visto las estadísticas por ahí en Twitter o el aumento y las noticias de que tal manga superó cierto margen de ventas o que tuvo un aumento de ventas del 3000%, como en el caso de Frieren, por ejemplo. Ahí se podrán enterar, hay noticias y todo eso en las redes sociales, y siempre lo celebran. Aún así, muchísimos animes, sobre todo los genéricos, siguen siendo comerciales de 12 capítulos, pero ahora mismo es más rentable hacer secuelas o continuaciones de estos comerciales promocionales, ya que gracias a clips de internet, memes o demás, apoya la distribución de otros sitios que utilizan las revistas o editoriales, apps como Manga Plus, la Jump Plus o cualquier app de Kodansha, donde la mayoría liberan capítulos online cada semana o publican ahí mismo las historias, lo que ha causado que muchísimas historias, aunque no fueran tan relevantes en el pasado, ahora tengan algo de atención, pudiendo revivir muchísimos años después, como es el caso de Spice and Wolf, que se ha vuelto cada vez más popular en Japón en los últimos años y es justamente el tipo de serie que se puede comercializar ahora, por lo que actualmente consiguió una segunda temporada 13 años después de la primera. Sí, esta se emitió en el 2008, pero consiguió anunciar una segunda temporada en 2021 y esta segunda temporada se publicará en abril del 2024. Bueno, creo que eso es todo lo que puedo responder por ahora en el caso de esta información que puede servirles en algún momento. El medio ha cambiado mucho en el pasar de los años y no me sorprendería que siga evolucionando en los próximos. Algunas cosas buenas y otras cosas malas, ya que el motivo de tener ahora una cantidad mayor de animes basura y genéricos es parte de que se ha aumentado la producción de animes que solamente sean comerciales, sin importar si son buenos o malos. Ahora es un poco más fácil intentar tirar todas las fichas a la mesa y ver qué puede pegar, aunque por ahí también se sigue dando de vez en cuando la oportunidad de series que sean buenas, siempre y cuando obvio se les vea un potencial mercado, o también que sean de un autor extremadamente popular. ¿Por qué creen que de Inoue Asano van a animar The Demons de The Destruction? Esta serie se ve que se puede vender y es de un autor popular, al cual ya le debían una obra animada, hijos de su... Si tienen alguna pregunta más pueden hacerlo en los comentarios, si les respondo es porque no estoy dormido y si no la respondo es que me secuestró la mafia del anime. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Ahora sí, adiós, bye.